Muy buenos días, ¿cómo estás? Katy Fernández te saluda. Gracias porque estás ahí acompañándome para abrir la carta de amor de nuestro Dios vivo. Te invito a que traigas tu Biblia y también a orar antes de abrirla. Amado Padre Celestial, gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu presencia. Gracias porque saber y entender que siempre estás al lado de nuestros queridos y a nuestro lado nos hace vivir muy seguros. Ahora, Padre, vamos a abrir tu palabra y necesitamos que tu Espíritu Santo se mueva potente entre nosotros para entender tu mensaje de amor. Oramos en el nombre de Jesús. Te amamos, Padre. Amén. La lección de escuela sabática de esta semana es la lección número 10 y lleva por título Adoración al Señor. El versículo para memorizar está en Esdras capítulo 3, versículo 11 y dice: Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. El versículo para memorizar de esta semana nos da una idea de las prácticas de adoración de los hebreos y cómo su gratitud hacia Dios se había desbordado en alabanza a Él. En el año 517 a.C. celebraron la dedicación del nuevo templo y luego, unos 60 años después, el pueblo celebró la dedicación del muro completo de Jerusalén. Nehemías 6 del 15 al 7 y 3 del 12 al 27 en adelante. Luego de enumerar las genealogías en números 11 y 12, el autor hace la transición al momento de la celebración para la dedicación del muro de la ciudad. La nación acostumbraba a dedicar cosas a Dios, el templo, un muro de la ciudad o incluso casas y edificios públicos. Esta dedicación era preparada con esmero y era acompañada con cantos, músicas, banquetes, sacrificio, regocijo, alegría y la purificación del templo. David estableció la práctica de los sacrificios durante una dedicación y luego los dirigentes de Israel siguieron su ejemplo, comenzando con Salomón cuando llevó el arca al templo del rey. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 5. Esta semana veremos cómo adoraban al Señor durante esta oportunidad y veremos cosas que quienes adoramos al mismo Dios podemos aplicar a nosotros mismos. La lección para el domingo 1 de diciembre lleva por título Entonar el canto para Jehová. Te invito a que me acompañes en la lectura de Nehemías capítulo 12, versículos 27 al 29. Observa algunas de las palabras claves que revelan cómo eran la adoración y la alabanza. ¿Cómo las describirías? Nehemías capítulo 12, versículo 27 al 29. Para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región de alrededor de Jerusalén como de las aldeas de los netofatitas. El 29 también leamos: y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba, y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. La nación israelita le había encomendado a una clase específica de levitas que fueran cantores y músicos para los servicios del templo. Dios dirigía la práctica y dio instrucciones para el servicio, ya que la adoración en el templo debía ser hermosa y profesionalmente ejecutada. Era el rey David había organizado esta práctica en un sistema más elaborado y magnífico que el que se había utilizado anteriormente. Por lo tanto, los descendientes de Asaf, a quienes David había designado como directores de la adoración en el templo, todavía eran designados como cantores sobre la obra de la casa de Dios.
Nehemías 11:22. Busquemos ahora Primera de Crónicas, capítulo 25, versículo del 6 al 8, que nos enseñan estos versículos acerca de cuán esencial e importante era la música para la adoración y para entonar el canto para Jehová. Primera de Crónicas, capítulo 25, versículo 6 al 8. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey. Y el número de ellos con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos fueron 288. Y echaron suerte para servir por turno, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Los cantores eran levitas y por lo tanto oficialmente estaban asignados al templo. Por consiguiente, ofrecer música para los servicios del templo era su trabajo remunerado. Durante la época del rey David, se organizó una verdadera academia de música que él supervisaba. Tenía maestros y alumnos, jóvenes y ancianos que trabajaban en turnos en el templo, ofreciendo música. Algunos eran instrumentistas, otros cantores, e incluso otros se encargaban de los instrumentos y la ropa que se usaba para los cultos. ¿Cuál era el propósito de una organización tan profesional? Servía para desarrollar talento y visión de excelencia en la adoración. La excelencia siempre debe ser una meta en la adoración. Las alabanzas deben provenir del corazón y expresarse de la mejor manera para que la gente se eleve espiritualmente. Cabe suponer que los músicos y los cantores que servían en el templo eran cuidadosamente seleccionados para dirigir el culto de adoración. ¿De qué maneras has experimentado el gozo de la adoración a través de la música? ¿En qué medida esto es importante para ti? Ahora pasamos a la meditación de hoy, que lleva por título No hay disculpa para el pecado. Cuando los vio Acab a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que perturbas a Israel? Él respondió: Yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre al abandonar los mandamientos de Jehová y seguir a los Baales. Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 17 y 18. El rey Acab estaba perturbado, pasaba las noches sin dormir, no tenía paz en el corazón, y cuando tuvo la oportunidad de encontrarse con el profeta Elías, lo acusó: ¿Eres tú el que perturbas a Israel? La respuesta de Elías fue que él no tenía nada que ver con los problemas de insomnio del rey. Acab estaba recogiendo los frutos de una conciencia culpable, pero no creía que la culpa la tuviese él. Creía que Elías era el responsable de todos sus problemas. Este incidente nos muestra una manera muy común como las personas manejan el problema de la culpa. Muchas veces podemos subestimarlas, convenciéndonos de que en realidad no somos tan culpables. Algunos llaman a eso racionalizar. La racionalización sucede, por lo tanto, de tres maneras diferentes. Primero, esto comparado con lo que los demás hacen no es nada, dicen. O, comparado con fulano, yo soy un santo. Segundo, mis acciones no están equivocadas, lo que sucede es que las normas son muy altas. Y tercero, dicen, la culpa no es mía. A lo largo de la historia humana, el hombre ha tratado de enfrentar el problema de la culpa usando artificios. Después de que nuestros primeros padres pecaron en el Edén, Adán culpó a la mujer y Eva culpó a la serpiente. Nadie quiso asumir la culpa. Es muy doloroso aceptar que somos culpables, tan doloroso que hacemos todo lo posible y lo imposible para evitar la confrontación con nuestro error. Adán y Eva no pudieron culpar a ningún otro ser humano,
No tuvieron infancia para culpar a sus padres, ni dificultades financieras para culpar a la falta de dinero o al desempleo. Entonces, culparon a la serpiente e indirectamente culparon a Dios. Hoy hay gente que condesciende con perversiones sexuales y culpa a Dios por haber nacido así. Es verdad que la manera como fuimos educados o alguna circunstancia desfavorable puede propiciar tendencias, pero el acto pecaminoso es necesariamente un acto volitivo. Decidimos hacerlo, pecamos porque queremos. Nadie puede obligarnos a hacerlo si no queremos. El diablo, Satanás, puede preparar la tentación que quiera, puede apelar a nuestro pasado, a nuestro presente y a nuestro futuro. Satanás puede usar todas las artimañas que desee, pero lo único que no puede hacer es obligarnos a pecar. Cuando llegamos a entender el amor de nuestro Padre, el amor de nuestro Dios vivo, de nuestro Dios creador, de nuestro Dios todopoderoso y sus deseos de aceptarnos y perdonarnos, cuando nos sentimos realmente que somos amados, sentimos su amor perfecto y que nos acepta como somos, entonces, y solo entonces brotará de manera natural de nuestros labios la confesión, que es el fruto de algo maravilloso que Jesús ya hizo en nuestro corazón. Y recuerda, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios Todopoderoso nos libre de pronunciarlas. Espero que tengas un muy bendecido día lleno de la paz de Dios. Te invito para que mañana volvamos a encontrarnos, si Dios quiere. Y gracias, de verdad, muchas gracias, porque estás ahí acompañándome.